Hola, mi nombre es Elías Lozano y junto con mi compañero Héctor Preciado les presentaremos el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, que es considerado uno de los periodos más tristes en la historia de México. Gustavo Díaz Ordaz nació en Puebla el 12 de marzo de 1911. Su padre, Ramón, se desempeñaba como jefe rural. Su madre, Sabina Bolaños, parecía repudiar a Gustavo por su físico y prefería a su hermano Ernesto. Se dice que alguna vez comentó de él y frente a él: «Pero qué feo hijo tengo». En algún momento, Gustavo quiso matricularse en el colegio militar, pero la pobreza le impidió cubrir la cuota que se le exigía. En cambio, ingresó en 1926 al Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca. Como estudiante era muy serio, metódico y un poco arrogante. Nunca le gustaron los relajitos y el desorden. Como no podía comprar los libros, los pedía prestados. Compensaba la pobreza y la fealdad con el estudio, y años después con el cultivo de su bien modulada voz. Su única distracción era el básquetbol. Trabajó un tiempo en un despacho de abogados, pero en 1938 el cacique de Puebla, Maximino Ávila Camacho, advirtió su capacidad y lo nombró presidente de la Junta Central de Conciliación y Arbitraje. Un rápido ascenso lo llevó primero a convertirse en magistrado y, cuando apenas tenía 30 años, a la cima de la pirámide judicial de Puebla. Después, por orden de Maximino Ávila Camacho, el gobernador de Puebla lo designó secretario de gobierno. En 1942, Maximino le permitió contender por la Diputación Federal del primer distrito de Puebla, y en 1945 ascendió otro escalón, hacia una senaduría. Miguel Alemán Valdés, presidente de 1946 a 1952, lo apoyó a una costa de enfrentarse con el gobernador de Puebla. En la Cámara de Senadores, Gustavo formó dúo con otro senador que parecía su reverso exacto, el simpático y bien parecido Adolfo López Mateos. Cuando éste alcanzó la presidencia de la República, en 1958, nombró a Gustavo secretario de Gobernación. López Mateos y Díaz Ordaz se complementaban. Mientras el presidente viajaba, Díaz Ordaz le cuidaba el changarro. Con su característica mano dura, se encargó de solucionar huelgas, de arreglar la sucesión en San Luis Potosí y de acabar con los problemas suscitados por el movimiento ferrocarrilero. Durante la crisis de los misiles en Cuba, Díaz Ordaz tomó la decisión, él solo, de emitir una postura contraria a la Unión Soviética, mientras el presidente volaba desde Oriente hacia Hawái. Fue ahí que López Mateos decidió que Díaz Ordaz sería su sucesor. Así, Gustavo Díaz Ordaz fue elegido presidente para el sexenio de 1964 a 1970. Durante su mandato, el nuevo presidente proyectó sus complejos personales a la silla presidencial. Nadie ocuparía ese lugar con más angustia y soledad. El hombre más tenso y conservador, el que más gustaba del orden, el menos flexible, dirigiría al país durante la más rebelde y libertaria de las décadas. Díaz Ordaz se opuso a celebrar los Juegos Olímpicos de 1968 al considerarlos costosos. Personalmente, era honrado y hasta desapegado al dinero. Propenso a los enojos, sus rasgos personales eran útiles en el manejo de las finanzas, pero muy perniciosos en la política interior. El primer problema lo tuvo con los médicos, a causa de la gran diferencia salarial entre el IMSS, el ISSSTE y la Secretaría de Salubridad y Asistencia. Ante una amenaza de huelga, la dirección del Hospital 20 de Noviembre destituyó a 200 médicos. Estos formaron la Asociación Mexicana de Médicos Residentes y exigieron su recontratación, pero Díaz Ordaz no era un hombre que aceptara presiones. El problema se fue agudizando y finalmente el presidente desalojó con granaderos aquel hospital del ISSSTE. Declarado anticomunista, veía infiltraciones de la KGB en cualquier movimiento contra su gobierno. Con la prensa, mayormente subordinada, Díaz Ordaz no tuvo compasión. A mediados de 1966, el Diario de México publicó 2 fotografías, una que incluía al presidente y otra con 2 monos. Por error, los pies de foto aparecieron cambiados. Bajo la imagen del presidente se leía: «Se enriquece el zoológico». Semanas después, el periódico fue cerrado. El 22 de julio de 1968, una gresca entre estudiantes del Politécnico y los preparatorianos de la UNAM fue el origen de un conflicto mayor. Las protestas estudiantiles fueron reprimidas, primero con granaderos y finalmente con el ejército. El gobierno afirmó que el movimiento era parte de un plan de subversión orquestado por el Partido Comunista. Los estudiantes formaron el Consejo Nacional de Huelga y formularon un pliego petitorio que exigía el fin de la represión y el castigo a los represores. A lo largo del verano de 1968 las manifestaciones se fueron haciendo más numerosas y llegó el 2 de octubre. Después de un mitin en Tlatelolco, en el que había tomado posiciones el ejército alrededor de la Plaza de las Tres Culturas, un grupo militar vestido de civil, identificado por un guante blanco y bajo las órdenes de la presidencia,
El batallón Olimpia comenzó a disparar desde el edificio Chihuahua sobre la multitud. El ejército repelió el ataque aparentemente sin saber de quiénes se trataba. En el fuego cruzado cayeron heridos algunos soldados y murieron decenas de estudiantes. Un año después, el presidente admitió su responsabilidad en esos hechos, eximiendo de ella a su secretario de Gobernación y sucesor, Luis Echeverría. Asumo íntegramente la responsabilidad personal, ética, social, jurídica, política e histórica por las decisiones del gobierno en relación con los sucesos del año pasado. Gustavo Díaz Ordaz estaba convencido de haber salvado a México en aquel año. La certeza le acompañó hasta su muerte en 1979. Luis Echeverría como agente de la CIA. Antes de ser elegido en la sucesión presidencial de 1970, el priista actuaba como espía de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos. Al final de su sexenio, cuando aspiraba a la Secretaría General de Naciones Unidas, el país al que servía bloqueó su candidatura al dar pruebas de su labor como agente. Si alguien lo conocía a la perfección, eran los estadounidenses. Hacia 1975, el exagente de la CIA, Philip B. Eich, reveló que bajo la clave Litempo 14, Echeverría entregó información de mexicanos desde 1960. La cercana relación permitió que Estados Unidos lo describiera como un hombre que, al ejercer la presidencia, comenzó a mostrar toques de megalomanía y un mesianismo creciente en su carácter. El código Litempo era compuesto por el prefijo Li, que identificaba operaciones en México, y Tempo, que identificaba el programa de relación entre la CIA y altos funcionarios electos de México. Algunas de las acciones del gobierno de Ordaz. Política internacional. Apoyó la firma del Protocolo para la Proscripción de Armas Nucleares en América Latina, conocido como el Tratado de Tlatelolco. Mantuvo su distancia respecto a los países socialistas. Política de gobierno. Esquema de gobierno rígido. Combatió la guerrilla rural y urbana mediante la guerra sucia. Empleó la ley de disolución social para reprimir los partidos políticos de izquierda y los movimientos sociales como los estudiantiles de 1968. Política social. Fundación del Instituto Mexicano de Asistencia a la Niñez. Ampliación de los servicios de la Secretaría de Salud, los del Seguro Social y los del ISSSTE. Y se creó el Centro Vacacional de Huaxtepec. Política económica. Promovió la industrialización apoyando con créditos a los empresarios. Favoreció la minería con la creación de Mexicana de Cobre, la siderúrgica Lázaro Cárdenas, Las Truchas y el Consorcio de Peña Colorada. Fundó el Instituto Mexicano del Petróleo, otorgó créditos a los productores y se empezaron a usar las tarjetas de crédito. Infraestructura. Aplicación de la infraestructura vial. Construcción de presas, plantas de refinación petrolera, muelles y aeropuertos. Exploración, perforación y habilitación de nuevos pozos petroleros. Aplicación de telecomunicación y de la electricidad. Inicio de la construcción de drenaje profundo y el sistema de transporte colectivo metropolitano en la Ciudad de México. Edificación de la Villa Olímpica y del Estadio Azteca. Política laboral. Actualización de la Ley Federal de Trabajo. Estableció los salarios mínimos por zonas económicas. Reprimió los movimientos sindicales, médicos, copreros y estudiantiles. Encarceló a los miembros de varias organizaciones políticas a los que acusó de comunistas.